A partir de este momento damos inicio a la grabación de la clase del día de hoy. Chicos, reciban un cordial saludo de mi parte. Sean siempre bienvenidos a esta su Universidad San José. Estamos nosotros en nuestra clase de lenguajes, autómatas e inteligencia artificial. Mi nombre es Wilson Cárdenas Cristancho y ya estamos nosotros en nuestra novena sesión. Bien, chicos, nosotros vamos a dar inicio a todo lo relacionado con las redes neuronales artificiales. Entonces, resultaremos hablando precisamente de la primera red que se crea para esto, que es el perceptrón. Entonces, ¿cómo se ve precisamente el perceptrón? ¿Cómo vamos a llegar hasta allá? Pues bueno, listo. Lo primero que tenemos que recordar es, teniendo en cuenta la clase anterior, ¿sí? De cómo vimos que la estructura de la neurona artificial, pues vamos a llevar nosotros ahora este punto al modo práctico. Recordar, y esto lo voy a hacer todas las veces. Primero, que tenemos nosotros unas entradas. Estas entradas en este punto que tenemos acá es lo que nosotros tenemos como pieza clave importante para lo que yo voy a realizar. Sigo con los pesos sinópticos. Si yo tengo una entrada, como ya lo vimos, voy a tener un peso sinóptico. Entonces, van a estar ahí divididas, o bueno, divididas de alguna manera, porque lo van a ver más adelante cómo es. Pero si yo tengo una entrada, esa entrada debe tener un peso sinóptico. Solo no puede estar. Van acompañaditas ahí, de la mano. Si hay entrada, hay peso sinóptico. Si no existe, entonces hay algo más dentro de la estructura. Luego seguimos nosotros con la polarización. Entonces, esta polarización es la que vemos nosotros acá con la B, donde vamos a tener parte de la ecuación. Y miren que ahí tenemos el núcleo, ¿sí? Más o menos de cómo veamos la neurona, pero poco a poco ahí lo van ustedes a ir relacionando. Y tenemos el primer punto, la primer fase de, de esta neurona con la entrada neta, hasta este punto. ¿Por qué? Porque es que resulta que con la entrada neta yo tengo ya un primer resultado. Y ese primer resultado es el que vemos aquí abajo en esta ecuación. Entonces, dice que mi entrada neta en este punto es igual al producto de la entrada por su peso sinóptico. Y eso sumado entre cada una de las entradas. O sea, cada producto que yo tengo de mi entrada y mi peso sinóptico, lo sumo con el resultado que tenga de todas las entradas que yo encuentre. Entonces, teniendo en cuenta esto, eh, se suman todas, no podemos dejar nada por ahí. O sea, en este punto iría, en este punto tendríamos una entrada, dos entradas. Estos puntos suspensivos me está diciendo que ahí muy seguramente hay otras entradas, pero que no las está mostrando. Y aquí en este último tengo una última entrada. Ese R, lo que habitualmente encontraríamos nosotros como N, que sería la cantidad de N utilizado, de números naturales utilizados, entonces eso es lo que se ve en ese punto. Y efectivamente, aquí me está tomando cada uno de los puntos, ¿sí? La suma del producto que se encontró en cada uno de los puntos.
Y esto al final lo sumo con la polarización. Entonces, tengo aquí mi polarización y hasta este punto tengo parte de mi ecuación, donde mi entrada neta es igual a la suma de los productos de la entrada por su peso sinóptico más la polarización. Eso es lo que me está diciendo ahí. Aquí, en este aspecto, acá, tenemos que lo que me está diciendo de una forma resumida es que tengo aquí todos mis pesos sinópticos, ¿sí? Que están sumados con sus entradas, que están multiplicados, perdón, con sus entradas, y esto sumado por toda la cantidad de entradas que yo tenga en este caso. Entonces, hasta ahí tengo ese punto. Ahora, nosotros teniendo en cuenta que ya tenemos este punto de relación, pues debo continuar con la estructura como tal. Entonces, aquí en este punto tenemos nosotros una función de activación, esta de acá, que es que está aparte, y resulta que se van a dar cuenta porque en el desarrollo del punto vamos viendo que efectivamente esa función de activación va por aparte. Entonces, aquí está la función de activación y al final tengo una salida. Y entonces, ahora bien, dice que la salida es igual a la función de activación, perdón, la salida es igual a la función de activación, que es esta de acá, multiplicado por la entrada neta. Y la entrada neta ya sabemos, miren, ahí está la ecuación. Voy a borrar este de aquí. Ya tenemos que la ecuación, ahí sabemos que es la, donde tenemos el producto de las entradas por sus pesos sinópticos y esto más la polarización. Entonces, hasta ahí ya tenemos completa nuestra ecuación en lo que concierne a lo que estamos viendo. Y la repito, dice que mi salida es igual a la función de activación por la entrada neta. Y la ecuación de la entrada neta es el producto, la suma de todos los productos de la entrada por su peso sinóptico más la polarización. Se ve la función en todo este tipo. Pues vamos a hablar del sistema neuronal artificial. Entonces, eh, el elemento básico de un sistema neuronal biológico, pues es la neurona. Ya lo vimos, ¿no? Con un sistema neuronal biológico está compuesto por millones de neuronas organizadas en capas. Entonces, la emulación de dicho sistema neuronal biológico por medio de un sistema neuronal artificial se puede establecer una estructura jerárquica similar a la existente en el cerebro. De allí el término inteligencia artificial, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo nosotros en este caso es generar esa analogía entre lo artificial y lo natural y lo biológico. Varias capas constituirán una red neuronal. Finalmente, una red neuronal junto con las interfaces de entrada y de salida constituirá el sistema global del proceso. Entonces, de allí que todo sea em, permitido para poder hacerlo de esa manera estructurada. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se ve ese sistema neuronal?
Ya vimos la neurona, ¿sí? Ya vimos cómo está estructurada, cómo están sus entradas y todo esto. Entonces, tenemos en este punto aquí, solita, la neurona. Cuando tenemos varias neuronas y empiezan a conectarse entre sí, varias entradas a través de varias neuronas generan las capas. Esta es la capa. Entonces, cuando tenemos una capa y la unimos con otra, generamos las redes. Ahí es donde es la unión de las capas. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros llegamos a tener eh, esas capas y ahí hasta se podría generar una, ¿cómo decirlo? Un filtro para llegar a indicarle a la inteligencia qué es lo que necesitamos. Entonces, ¿qué es eso? Tenemos millones de neuronas con mucha información. Entonces, no sé, son em, fotos que nosotros hemos trabajado. Y nosotros queremos que se generen en esos puntos una capa específica, cada uno. ¿Para qué? Para ir generando la primera estructura robusta. Después de esa estructura, nosotros pues vamos a tener redes, porque empezamos a unir una capa con otra. Y dependiendo a cómo yo le indique a la neurona que se va a tener que entender, pues ella lo hará, ¿sí? ¿De qué manera? Pues como yo lo realizo. Entonces tenemos un conjunto de entradas X y sus pesos sinópticos, ¿sí? Eso, hasta ahí yo creo que está clarísimo porque lo hemos explicado en varias ocasiones. Luego, tenemos una regla de propagación H definida a partir de un conjunto de entradas y los pesos sinópticos. Entonces, ahí es cuando nosotros hacemos esa ecuación, ¿sí? ¿Cuáles entradas? ¿Cuál es su producto? ¿Cuál es su resultado? Y esos los vamos a tomar y generamos una sola respuesta. Entonces, la regla de propagación más común utilizada consiste en combinar inicialmente las entradas y los pesos sinópticos, tal cual les acabo de indicar. El producto de la entrada por el peso sinóptico me da un resultado y al final yo voy a sumar todos esos resultados para que me vaya dando unas... Mm, Cuando nosotros tenemos este tipo de conjuntos, pues suele ser habitual añadir pesos de la neurona con un parámetro adicional. Entonces, eso se denomina un umbral. Entonces, como nosotros tenemos ese tipo de umbrales. Entonces, es cuando nosotros ponemos un límite, ¿sí? Ponemos un límite en la neurona y decimos, mire, va a tener usted esta estructura, usted funciona de esta manera, usted lo va a realizar de cierta estructura necesaria. Entonces, es cuestión de decirle, mire, voy a poner unas reglas que usted debe cumplir. ¿Y cómo? Pues bueno, vamos a hacerlo de la manera más fácil. ¿Y cómo es? Pues explicando paso a paso cómo funciona eh, dicha neurona y dicha ecuación. Entonces, permítame, voy a compartirles cómo nosotros vemos nuestro perceptrón. ¿Cómo es que nosotros llegamos a saber la estructura del perceptrón? Si, pues eventualmente eh, no se tiene claro qué se va a hacer con él. Entonces, acá en este punto, vemos que efectivamente
ya tenemos nosotros esa neurona artificial. Entonces debemos cumplir unos ciclos, debemos cumplir unas etapas. ¿Cuáles son? Primer paso, el cálculo de las entradas y el peso se realiza por medio de un producto. Ya más explicado para dónde. ¿Sí? El peso sinóptico, la entrada por su peso sinóptico. ¿M? Ese es el producto. Segundo paso, el cálculo entre el producto, entradas y pesos y polarización se lleva a cabo de una suma. Entonces ya dijimos, tomamos todos los resultados de esas, eh, eh, de esa multiplicación de ese producto entre la entrada y su polarización, y al final lo sumamos con la polarización. Entrada, peso sinóptico, suma de todos y por último polarización. Tercer paso, la fusión de salida permite dar la respuesta obtenida de acuerdo a los cálculos proporcionados en el paso 2. Y por último, en búsqueda de los valores de pesos y polarización, la neurona recalcula los procesos vistos en los pasos 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo se ve esto? Pues les presento el primer cálculo que tenemos nosotros sobre este algoritmo. Entonces, primero, nosotros debemos tener en cuenta que vamos a tomar ciertas reglas. Entonces, ¿cuáles van a ser esas reglas? Acá está explicado la ecuación, donde me da dos puntos importantes. Uno, que me dice que la época, tiene épocas, y ya vamos a verlas, es el número de repeticiones que realiza el programa para calcular los valores de peso y polarización. Las épocas es un valor que el programador escoge teniendo en cuenta que a mayor número de épocas, más largo será el proceso para hallar el resultado. Y tenemos también un subíndice Q, donde representa la neurona de estudio, la neurona 1, 2. Entonces, punto importante. Y acá viene el paso a paso. Entonces, primero, vamos a ver cómo es que se realiza el cálculo de un algoritmo de aprendizaje. Entonces, para ello vamos a utilizar nosotros AND, OR y XOR. Por ahora solamente AND y OR. Si no recuerdan muy bien, por ahí les dejé unos videitos acerca en el curso, donde precisamente nos cuenta qué es AND y OR y por qué la importancia de ellos. Entonces, sucede que en este punto me dice que yo tengo unas variables iniciales. Los pesos sinópticos varían y la polarización varía, porque pues eso es la forma en que está estructurado la neurona. Tenemos una entrada 1, una entrada 2, y aquí en este punto, pues, ¿por qué tenemos dos entradas? Porque aquí, acá está, porque aquí, el perceptrón, miren, tenemos entrada 1, entrada 2. Entonces, por eso tenemos dos entradas. ¿Qué sucede? Sucede que como yo voy a buscar que mi salida sea AND o sea OR, ¿sí? Y yo tengo unos valores definidos con AND y con OR. Entonces, aquí tengo estipulado precisamente que AND, hagámoslo primero con AND. Yo voy a tener una salida deseada, eso es lo que yo necesito. Así es como yo voy a programar mi perceptrón. Entonces, la salida deseada en este caso es 0, 0, 0 y 1. Esa es la que es AND.
Acá estoy diciendo que estoy esperando una respuesta sobre A, ¿sí? Aquí tengo una salida obtenida. Lo que sucede es que aquí lo que yo estoy diciendo es eh, el último valor que llegué a tener acá, pero ya les explico paso a paso. Entonces, en este punto, tengo completa aquí mi ecuación, mi algoritmo con sus ecuaciones. Entonces, este algoritmo me dice, primero, debo iniciar aleatoriamente tanto mis pesos sinópticos como mi polarización. O sea, yo puedo colocar cualquier valor dentro de mi lenguaje. O sea, en este momento estoy utilizando binario, ceros y unos. Entonces, pues voy a utilizar ceros y unos. Entonces, en este punto pongamos, no sé, 1, 0 y 1, la polarización. Está mi primer punto. Entonces, como ya tengo ese primer punto, voy voy a tomar la cantidad de épocas. Dijimos acá que la cantidad de épocas son las repeticiones que realiza el programador para calcular los valores de peso y polarización. Entonces, aquí eh, yo tengo las épocas. ¿Qué hice yo en este caso? Como yo estoy utilizando el Excel para mi cálculo, entonces hice 8 épocas. Cada una la dejé con un color, ¿sí? Para que fuera fácil de ver y de entender. Entonces aquí tengo 4 épocas, perdón, 8 épocas, ¿sí? O sea, 8 repeticiones. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que mi, mi inteligencia aprenda. Eso es lo que necesito, que aprenda. Y las épocas lo que me permite es eso, indicarle cómo va a ser ese aprendizaje, esa percepción para que él me indique y me dé todo lo que necesita. Listo, tengo una cantidad de épocas y ahora sí tenemos nosotros nuestra salida, que dijimos que teníamos una función de activación que multiplica a la salida neta. Entonces, aquí, ¿cómo lo voy a representar? Pues sucede que yo tengo acá mi salida esperada, deseada, y cada uno de los valores, como tengo una deseada de 4 valores, pues por eso es que aquí tengo 4 entradas iniciales. Entonces, en este caso, la primera tiene un 1, la segunda 2, tercera 0, cuarta 0. Y lo que voy a hacer acá, bueno, dejemos este aquí como solo como prueba. Dejemos como peso sinóptico, dejemos 0 y 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice que mi salida neta es igual, acuérdense, lo que vimos, que es la multiplicación, el producto de cada entrada por su peso sinóptico. Entonces, yo aquí lo estoy formulando, donde me dice la primera parte de la fórmula que tengo G12, que multiplica a I12. Entonces, G12 acá, que es mi peso sinóptico, que multiplica a I12, que es mi entrada. ¿Sí? Entonces estoy multiplicando. Como tengo 2 entradas, entonces aquí está realizando algo similar, donde me dice que está tomando el peso sinóptico de mi segunda entrada, que sería G13, con el peso por la multiplicación de mi entrada, que es el J12. Entonces con eso ya tengo ahí mis 2 entradas, ¿sí? Ya tengo el resultado de mis 2 entradas, y esto sumado con G14, que G14 es mi polarización. Entonces, por eso tengo esta respuesta. La suma, la multiplicación, el producto de mis entradas por mis polarizaciones, por mi peso sinóptico, perdón, y
eso sumado entre sí, al final también con la polarización. Entonces, de ahí es que efectivamente tengo el punto ahí para tratar. Entonces, tengo mi primera respuesta. Aquí es exactamente lo mismo. Estoy diciendo, mire, estoy tomando esta salida neta, pero bueno, ya les comento cómo es que lo hace, porque no tendría sentido que todos mis pesos sinópticos fueran iguales. Entonces ya van a ver por qué, pero toda esta fila está haciendo ese tipo de ecuación. Tenemos aquí nosotros entonces una salida obtenida, ¿sí? Donde me está diciendo que, ahí le estoy preguntando, bueno, si la salida obtenida es igual a uno, pues que me coloque uno, o si no, pues, si no es cierto, pues que me coloque cero. Entonces solamente es como por confirmación de la salida obtenida. Ahora, miren que hasta aquí, este punto, tendría la ecuación que acabamos de ver, ¿sí? Esa ecuación es la que vamos a utilizar siempre, o por lo menos ahorita que estemos en temario, que vamos a utilizarlo. Entonces, ahora sigue el otro punto. Tenemos otro punto donde tenemos nosotros el error. Y viene aquí. Esta es otra parte, esto es una parte nueva del algoritmo. Entonces me dice que ese error es igual, ese que está acá. Me dice, ese error es igual a mi salida deseada menos la salida obtenida. Eso es lo que me está diciendo ahí. Error es igual a la salida deseada menos la salida obtenida. Entonces, en este caso, efectivamente, mi primer salida que estoy esperando es el cero, ¿sí? Porque ese es con el que empieza AND. Y tuve una salida obtenida. Entonces, aquí me está diciendo que tengo un error que es igual a menos uno. ¿Qué sucede en este punto? Miren que em, la, el error debe ser cero o igual a cero. Si al hacer ese producto me dice que tengo un valor diferente, eso quiere decir que ese error no es correcto. Cuando ese error llegue a cero, ahí voy a tener una respuesta correcta. Ahí voy a manejar todo lo que yo tengo estipulado. Entonces, tenemos un punto adicional. El error debe ser igual o debe ser cero. Debe ser cero o igual a cero. Listo. Ahora resulta que tenemos unos nuevos pesos sinópticos. ¿Por qué? Porque precisamente el inicio me dice que eh, el tema de los pesos sinópticos y la polarización debe ser aleatorio, debe ser dinámico. ¿Por qué? Porque es que si yo llego a tener los mismos valores siempre, pues obviamente mi algoritmo, mi perceptrón no va a aprender. Entonces, aquí me dice que esa ecuación es igual a mi peso sinóptico inicial, ¿sí? Por ejemplo, acá en este caso, mi peso sinóptico inicial más el error, y esto multiplicado, acá les muestro la ecuación, y este multiplicado por la salida, por la salida. Entonces, ¿cómo se ve esto? Dice, tengo G12, que es mi valor, mi peso inicial, ¿sí? Mi peso sinóptico inicial. Y eso está sumado por el producto entre el error y la entrada. Esa es la ecuación. Esto es lo que me está diciendo en este punto acá. Me dice,
vuelvo y lo repito, que tenemos eh, un nuevo peso sinóptico que es dado por el peso sinóptico inicial que se suma con el producto de el error por la entrada. Entonces, ese es el valor que tenemos en este punto. Aquí ya vamos a tener un nuevo peso sinóptico. Seguimos ahora, como tenemos dos entradas, pues entonces ya tengo un nuevo peso sinóptico en mi entrada uno y ahora voy a buscar un nuevo peso sinóptico en mi entrada 2. Entonces, la ecuación es similar, porque me está diciendo, mire, estoy tomando el peso sinóptico inicial y eso debe ser sumado por el producto de el error más, perdón, la entrada. Con eso ya tengo ahí mi peso sinóptico. Y por último, genero una nueva polarización. Mire, aquí tengo una nueva polarización, donde me dice que la polarización nueva es igual a la polarización inicial más el error. Entonces ya con esto, aquí tengo mi primer línea, tengo ya mi primer línea con el paso a paso. Ahí está, ya tengo el primer paso. Entonces, ¿qué sucede? Pues que ahora sigo con todos los demás, con todo lo que viene, porque como tenemos cuatro entradas, bueno, tenemos dos entradas, pero cada una está subdividida en cuatro subgrupos, entonces debo tener cada uno de los subgrupos ahí dado. Entonces, si yo tomo aquí nuevamente mi entrada neta, pues mi entrada neta va a tener ya no unos valores iniciales, porque es que valga la redundancia, pero ya no son iniciales, sirvieron para empezar. O sea, eso quiere decir que yo tengo otro tipo de valores. Ahí voy a tener un nuevo peso sinóptico, perdón, no, sí, un nuevo peso sinóptico, tanto en la entrada uno como en la entrada 2 y tengo una nueva polarización. Entonces, como ya tengo esos tres, estos ya no me sirven porque estos ya solo fueron los iniciales, fueron solamente para arrancar. Por eso la importancia de tener los nuevos pesos sinópticos. Si no, pues imagínense qué gracia, yo estaría repitiendo y repitiendo lo mismo, ya que yo acá estuviera tomando valores iniciales, pues no haría nada. Todas las ecuaciones me darían igual. De allí la importancia de generar los nuevos pesos sinópticos y la nueva polarización. ¿Listo? Entonces, en este punto, efectivamente lo que está haciendo es tomar, si ven, el peso inicial, la entrada con el nuevo peso sinóptico, eso sumado con la cantidad de entradas, que en este caso son dos, más la polarización. Y ya con eso tengo mis nuevos valores. Vuelvo y repito, como aquí son cuatro, porque es AN, pues aquí también tendrá que ser cuatro el que se repita. De ahí para allá igual se mantiene, ¿sí? O sea, la fórmula se mantiene porque siempre, miren, si lo vemos desde acá, él me va a mostrar, pues efectivamente, cuáles son los pesos sinópticos y la polarización que vamos a utilizar. Entonces, de ahí para allá empieza a repetir. Entonces, miren, ahora sí voy a explicar. Aquí tengo, dice primera eh, salida obtenida, es este acá. Entonces, primera, voy a colocarle acá, primera salida obtenida. Entonces, resulta que lo único que hice fue que me dijera, mire, ¿cuál es la salida obtenida? ¿Se acuerdan que aquí dijimos, mire, esta es la salida? Esa es la que nosotros estamos buscando. Hasta aquí yo ya tengo parte de la ecuación. Pero estos pedazos de acá, estos últimos tres, me van a generar es el aprendizaje, porque entonces va a repetir y va a repetir y va a repetir hasta que busque la respuesta que yo necesito. En este caso, yo necesito que mi respuesta sea
0,0001, que es igual a AN, ¿sí? Y si yo miro la salida, la primera salida obtenida está 1,000. Eso quiere decir que esta primera entrada no me sirve. Ya tuve mi primer ciclo y este no me sirve. ¿Por qué? Porque no es la salida que yo estoy esperando. No estoy lo que estoy programando. No es lo mismo. Entonces, aquí pongo el punto que voy a indicar cuántas épocas voy a poder utilizar. Entonces, bueno, ahí ya cambia porque efectivamente para que él aprenda necesito varias épocas. En este caso tengo 8 épocas. Entonces, miremos. En la primera época, la salida no es la que yo necesito. Esto no es igual a esto. Es igual a... Entonces, este no es igual a él. Pero sucede que aquí en el segundo, en mi segunda época, ya tengo 0,0001, que esta es igual a 0,0001. Ahí ya tengo dos por ese lado. Entonces, de ahí para adelante, pues las matemáticas son tan exactas que de ahí para adelante, cuando ya encontró la respuesta que yo necesito, de ahí para acá, todo esto se repite, sigue siendo el mismo. O sea, aquí yo podría haber colocado solo 2 épocas, digamos a niveles de procesamiento, porque podría pensar más rápido, procesar más rápido, pero pues no, efectivamente en este punto no me sirve porque yo necesito buscar unos puntos como de equilibrio, ¿sí? Yo necesito que las épocas se repitan todas las veces que sean. ¿Para qué? Pues porque en otros puntos yo voy a tener algoritmos que sean más complejos. Aquí en este punto, miren, este último, que son el G48, 49, 50 y 51, son los que yo le puse aquí al Excel y le dije, mire, ¿cuál es la salida obtenida? Si miramos acá, mire, tengo G48, acá, 48, G49, G50 y G51. ¿Sí? Estoy diciendo, muéstremelo. ¿Y acá qué me estaba diciendo? Acá, si yo comparo este con este, pues por eso están pegaditos ahí. Me dice, sí, efectivamente está bien. Aquí yo le puse un falso verdadero, ¿por qué? Porque es que ese falso verdadero estoy comparando la salida deseada con la primer salida obtenida. Entonces era solamente como para hacer ahí un ejercicio, ¿sí? No es nada, nada adicional, nada extraño. Al final, mi perceptrón, mi algoritmo, funcionó y sí aprendió. Si yo le cambio los valores, por ejemplo, pongamos aquí un 1, o aquí en la segunda entrada, pongamos un 1. Miremos las salidas obtenidas. La que nos interesa es la salida obtenida. Ya el resto de ecuaciones se van generando solitas porque ya está todo formulado. Entonces, para los que quieren y les gusta cacharrear, este Excel se los dejé allá en el aula. Ustedes pueden verlo, pueden trabajar sobre él, pueden editarlo, ¿sí? La idea es que puedan trabajar. Entonces, miremos. La primera salida obtenida dice que es 1,000. Ese no me sirve. Tengo luego el 0010. Ese tampoco es AN porque AN es 0001. Pero en la tercera sí tengo 0001. Entonces, aquí, en la tercera época, ese algoritmo ya me sirvió. Este de percepción ya aprendió. Ahí para allá ya tengo mi respuesta deseada. Entonces, des en cuenta, ¿sí ven? Eso cambia dependiendo a cómo yo lo esté utilizando. Entonces, aquí, este punto, aquí, este otro,
y así sucesivamente. Cambiamos, no sé, voy a colocarle aquí un 1 y aquí un 0. Como ya tengo todo formulado, pues miremos a ver qué pasa. Entonces, salida obtenida, en el primero no me sirve, en el segundo no me sirve, segunda época, acuérdense que eso no es igual a antes. En el tercero no me sirve porque tampoco es igual, ¿sí? Vuelvo a tener 1, 0, 0, 0. En el cuarto ya aparece 0, 0, 0, 1. Perfecto. Eso quiere decir que mi algoritmo funcionó. Aquí ya aprendió el perceptor. Hagámoslo acá, ya por último, colocándolo 0.65. Entonces, perdón, acá es con coma. Listo. 0,65. Acuérdense que igual estamos nosotros entre unos y ceros, pero yo podría utilizar valores aproximados, que eso muy seguramente va a pasar dentro del mundo real, ¿sí? Eso pasa, eso se ve así. Entonces, miremos cómo va funcionando. Salida obtenida. La primera no me sirve. Segunda época, tampoco. Tercera, tampoco. Cuarta, perfecto. Aquí en la cuarta ya me funcionó. Y de ahí para allá, si ustedes miran, todo esto es igualito. Cada época es igualita a la anterior. Porque pues ahí no nos genera una respuesta adicional. Aquí pongamos este 0,98 que se aproxime. O no, dejémoslo más bien un poco lejos, más bien 12. Que queden abiertos. Cambia todo, ¿sí? Y ahora miremos pues qué sucede. Entrada, la salida uno no, la 2 tampoco, la 3 tampoco. En la cuarta, aquí ya aprendió. Perfecto, aquí ya aprendió, ya tenemos. Ahí ya diríamos que también está aprendiendo el algoritmo. Ahora, no sé, coloquemos acá 78. Tenemos varios números aproximados a uno, pero no es uno. Y tampoco, miren, aquí están valores positivos, ¿no? No estoy colocando aquí en ningún lado, por ejemplo, un menos. No, para nada. En este tipo de algoritmos, no. Entonces ahora miremos a ver nuevamente las salidas obtenidas. Acá, primera época no me sirve, segunda época tampoco, tercera época tampoco, cuarta, perfecto. Aquí ya vuelve a estar presente antes. Entonces me sirve, funciona. Coloquemos aquí un uno. Uno, listo. En este época, aquí en la cuarta, listo. Coloquémosle cero. También en este punto en la cuarta. Y miren que si yo voy cambiando cada uno de los valores, aquí mire que ya en la tercera, mentiras, en esta la segunda ya aprendió. Mire, ya encontró A. Entonces, esta parte es donde me está indicando si efectivamente los valores corresponden a uno o a otro. ¿Sí? Si tenemos nosotros valores que llegar a desarrollar. Entonces, este es el primer punto. Yo estoy comprobando si efectivamente mis ecuaciones funcionan. Antes de pasar esto a un lenguaje de programación, esto es lo que sucede. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta precisamente eso que estamos diciendo, están aquí parte de cómo se genera esa neurona. Eso que les estoy explicando en el Excel es lo que aparecen en estos puntos, ¿sí? Cómo se suma, cómo se va generando ese escaloncito, pues con ello me va a indicar
que voy a poder utilizar. ¿Y de qué manera? Pues miren, sucede que cada una de las expresiones tiene su punto en el plano cartesiano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, en estos dos puntos, me está diciendo que tengo un punto acá inicial donde tengo un punto en X y otro en Y. Pero ¿qué hace AND? Lo que está diciendo AND es que los valores que están activos pasan por esa recta y en este caso son los que están en este punto. Esos solo son los que nos funcionan, eso que está ahí. Ese es el que sirve. El resto no hay más. En OR, pues miren, aquí lo único que cambia es precisamente el plano, el lineal, y voy a tener más espacios dentro de mi espacio, dentro de mi plano cartesiano para poder utilizar. Eso es lo que hace, eso es lo que permite. ¿M? Pero eso tenemos que hablarlo ya directamente en nuestra siguiente clase. Vamos a ver un poco cómo es un funcionamiento y cada uno de los puntos a tratar sobre ello. Entonces, chicos, con esto damos finalización a nuestra clase del día de hoy.